Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Estamos hablando de la lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica. Estamos hablando de un tema que es sumamente importante y relevante cuando hablemos de lo difícil que es este trabajo. La lucha contra el narcotráfico es complicada y es difícil en todo el mundo. O sea, no hay, fácil territorio, fácil lugar. O sea, y si vieron los periodos previos, yo hablé mucho de cómo se maneja la lucha contra el narcotráfico aquí en Estados Unidos y las cosas que no funcionan, porque no funcionan muchas veces, y hice una crítica bastante profunda de distintos niveles y hablé de distintas situaciones, y ahora esa misma ideología la estoy ahora aplicando, la misma teoría la estoy aplicando a lo que ocurre en nuestros países. Pero en nuestros países la lucha contra el narcotráfico funciona totalmente distinto, y hay otros elementos que no existen en Estados Unidos, pero sí existen en nuestros países, que se afectan. Y una de las cosas que yo les comentaba, muy importante en los últimos videos, es la lucha de poderes. O sea, ¿quién tiene el poder grande en el tema? Y no le estoy hablando ya del narcotráfico específicamente, sino el poder de peso político, de peso financiero, de peso social, que puede, digamos, disuadir, prevenir o no dejar que las cosas ocurran o funcionen como debieran de funcionar. Una de las cosas que les comentaba es que en una sociedad hay toda una estructura que se debe atener, y estamos hablando de un país democrático, se debe atener a las leyes del sistema. O sea, hay una ley, existe una institución ejecutiva que es la presidencia, y luego están las dos cámaras del Senado y los diputados, y luego tiene el Poder Judicial. En una sociedad normal, en una sociedad común, esos tres poderes supuestamente se mantienen ecuánimes y se verifica uno con el otro, se certifica. ¿Qué ocurre en nuestros países? En nuestros países lo que ocurre muchas veces en el tema político es que el presidente o la presidenta, el partido político de turno, maneja las otras dos versiones. O sea, la justicia, o la pretende manejar la justicia, y obviamente el nivel legislativo, que es la Cámara de Diputados y el Senado. O sea, a través de presiones políticas, a través de préstamos, a través de demás. Pero ese es un poder, pero el poder que yo le estoy hablando es un poder que sobrepasa eso, sobrepasa el nivel presidencial, sobrepasa el nivel político de los diputados y los senadores, y obviamente sobrepasa el Poder Judicial. No debiera de ser, pero lo hace. ¿Por qué? Porque la gente que se maneja a ese nivel, y una vez hago hincapié, no estoy hablando que todos los países, incluso su país, todos los que están tienen punto de referencia en lo que se recurre a poder es delictivo o criminal. Hay mucha gente que tiene mucho dinero, que lo ha ganado bien, que lo ha heredado bien a través de grandes industrias, a través de grandes negocios, pero estoy hablando de un poder particularmente en la época moderna, que ha incrementado totalmente, que es la parte del crimen. O sea, hay una economía de delincuencia muy grande en la que el narcotráfico tiene mucho que ver. Y eso es lo que yo me estoy refiriendo. Ese poder es el poder que manipula y sobrepasa esos otros poderes. O sea, y usted me dice, no ocurre a lo mejor en mi país, pero si yo le demuestro que en algunos países los narcos, particularmente en algunas regiones, tienen un poder muy grande y el poder que yo le estoy hablando no es el poder de que ellos pueden cambiar la constitución, simplemente que no se apegan a nada. Ellos hacen lo que se les da la gana y nadie los puede tocar. Y he aquí lo que yo comento como ejemplo de que yo lo puedo llevar a usted a algunos países en nuestro continente y le digo, los delincuentes hacen lo que se les da la gana, y sobre todo a un alto nivel. O sea, ahora, no me estoy refiriendo, una vez más, hago el hincapié, al narco que anda en la calle con los supuestos guardaespaldas, tiroteándose con la policía y eso. No, estoy hablando de los que están detrás del poder de ellos, o sea, los que le manejan las grandes cantidades de dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno habla de ese poder, que le estoy hablando del poder financiero ilegal, no financiero legal.
O sea, si usted está hablando, por ejemplo, de la banca en su país, de las inversiones, de grandes grupos de inversiones, de grandes compañías, eso no es lo que no me estoy refiriendo. Yo me estoy refiriendo al poder ilegal, que ya se ha infiltrado, incluso ese es el otro problema. Se ha infiltrado esa economía de narcos, se ha infiltrado en la economía normal del país y a veces es un poco difícil distinguirla. Entonces, ¿qué ocurre? Ese poder que yo hablo es el poder del narcotráfico que ha creado esa economía narco, que son miles de millones de dólares invertidos en muchas cosas y que afectan la política de su país, afectan la sociedad de su país, afectan el financiamiento de su país y afectan el Estado de por sí. O sea, usted cuando tiene un elemento delictivo, criminal, a tal nivel, con tanto dinero, esa porción de la sociedad, que por cierto es muy pequeña, o sea, siempre le he dicho, en su país hay un grupo de delincuentes, no todo el país es delincuente, no todos los políticos son corruptos, no todos los jueces son vendidos o los fiscales, no todos los policías y las fuerzas armadas son delincuentes, no, hay la mayoría de la gente son gente noble, pero desafortunadamente están limitada, controlada y abusada por este mínimo, digamos, 10-20% de un grupo de gente muy poderosa que no permite que el sistema funcione propiamente. O sea, ¿por qué? Porque ellos invierten, porque los que están en el gobierno, por ejemplo, puede ser, le digo, puede ser desde el nivel más alto del país hasta los distintos niveles burocráticos, en la justicia, en lo ejecutivo, en lo legislativo, en lo judicial, pagan mucho dinero, distribuyen mucho dinero. ¿Por qué? Porque el poder de estos narcos, que yo les comenté la vez pasada, en el video anterior le dije, son vacas sagradas, son intocables, distribuyen el poder del narcotráfico, le vuelvo a repetir, el poder del narcotráfico es un negocio, y su poder es el dinero. O sea, olvídese de fulanito de tal, del jefe del cartel de tal lugar, el jefe... No. Si ese individuo no tuviera dinero, no lo saluda ni la gallina de la esquina. O sea, es lo que ocurre, que con el advenimiento del narcotráfico, miles de millones de dólares empezaron a influenciar en distintos países. Es lo que atrajeron un grupo de gente que ahora ya ese grupo de gente depende de esa economía. Y de esa economía incrementaron y crecieron estos monstruos que hoy se los considera intocables en muchos lugares, estos narcos, estos carteles, que manipulan el sistema en su país. Entonces, ¿qué pasa? Ese poder que yo le hablo es un poder mezquino, es un poder abusivo, es un poder violento, es un poder de corrupción en el que ha comprado a mucha gente, primero en el nivel muy, digamos, en el nivel muy exclusivo de un grupo, pero también ha comprado mucha gente muy violenta, muy corrupta, y muchos individuos se han infiltrado en el poder, en la política, en la parte financiera, en las fuerzas armadas, en las fuerzas policiales, en la justicia, en la legislatura. Se han infiltrado con dinero del narcotráfico o del crimen organizado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted trata de enfrentar a esa gente o enfrentar a ese grupo, y lo único que hace es enfrentar a los pobres diablos que transportan la droga o que son conocidos como narcotraficantes, ¿me entiende? Cuando usted se enfoca en ese grupito, nada más usted está enfrentando un 10% del problema, pero el 90% de los otros, que son los que verdaderamente manejan el poder del trabajo, eso no los toca a nadie, porque ellos tienen ese poder subliminal, ese poder, digamos, oscuro, que poca gente lo conoce y casi nadie lo puede tocar. Y esto es a lo que yo me refiero del enfrentamiento de poderes en su país. O sea, un juez, por más fuerte que sea, por más recto que sea, no puede enfrentar los individuos corruptos dentro de su propio sistema que son pagados por dinero sucio del narcotráfico. Lo mismo ocurre con las Fuerzas Armadas, no pueden actuar porque hay un grupo dentro del sistema que no les permite porque los boicotean todas las investigaciones. Lo mismo ocurre con el Senado y con los diputados porque ellos no pasan leyes que deben de pasar, y en el sistema judicial, sobre todo particularmente, todos los casos siempre se caen. Esto, amigas, amigos, lo vamos a continuar en el próximo video. Los espero en el próximo comentario. Un gusto saludarlos.